ecuación de diluciones. Concentración 1 por volumen 1 es igual a concentración 2 por volumen 2. Hacemos diluciones y evaluamos diferentes concentraciones de sustrato en diferentes proporciones. Ya sabemos que la concentración de la enzima va a ser constante. Todos los tubos tienen la misma concentración de enzima. Y acá ya tenemos las velocidades iniciales. Estas velocidades iniciales podemos determinarlas con el espectrofotómetro. Vemos el inicio menos el final menos el inicial. Vamos a obtener estos valores. Y luego de eso, ¿cómo llegaría a este valor? Si ya tienes las velocidades iniciales de cada uno y ya tienes las velocidades y las concentraciones de sustrato, se determina el Km y la velocidad máxima. ¿Cuál de los dos tendría que determinar primero? ¿Por dónde inicia? Por la velocidad máxima, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que tendría que hacer? Bueno, luego voy a poder, pero ya. Si digamos que voy a iniciar por la velocidad máxima, ¿cómo entonces determino la velocidad máxima? ¿Se acuerdan la ecuación de Michaelis-Menten? ¿Qué dice la ecuación de Michaelis-Menten? Velocidad inicial menos igual a la velocidad máxima por la concentración del igual a la velocidad máxima por la concentración de mi sustrato entre eso de Michaelis, la constante de Michaelis, más concentración del sustrato, más concentración del sustrato. Exacto. De ahí, digamos que podrían capaz esto reemplazarlo, ¿no? No, todo esto ya se les da ya. Todo esto se les da, esto se les da para que ustedes calculen esos dos parámetros. Eso no necesitan calcular, estos son datos brindados. Ahora, ¿cómo a partir de estos datos brindados? Pues lo que podrían hacer, y es la manera de cómo se resuelve este ejercicio, es unir puntos, nada más. Tienen que unir puntos. En el eje X, ¿qué van a poner? Concentración de sustrato. Y en el eje Y ponen velocidades iniciales. Si hacen eso, van a obtener una serie de puntos, porque van a hacer una gráfica de una hipérbola rectangular, ¿no? Acá tenemos velocidad inicial y acá vamos a tener concentración de sustrato. Y gráficamente van a obtener diferentes puntos. Por ejemplo, comenzamos por los menores. ¿Cuál de todos es la menor concentración de sustrato? Esta. Entonces podemos colocar este de acá en 100, lo multiplicas y lo graficas. Va a estar por acá. Esta sería la concentración de sustrato 1 y luego van graficando, ¿no? Concentración de sustrato 2, en escala lo hacen y luego lo interceptan, ¿no? Por ejemplo, digamos que está, este es 28, ya está por acá, y así, hasta que tengan varios puntos, ¿no? Uno por cada coordenada. Luego de ahí unen puntos. Unir puntos comenzando de 0, 1 puntos, hasta que me dé un punto de. Luego, ¿por qué dice estimar? Dice estimar porque exactamente no vamos a calcular el valor. El problema de la ecuación de Michaelis-Menten que me da un aproximado, no me dice un valor exacto de cuál es un aproximado, porque este método es un método gráfico. Este es un método gráfico que más o menos va a haber una variación de error cuando calcule, pero cuando hagan eso les va a salir un valor máximo, que es donde ya llegan al punto máximo y seguro van a volver otro punto más y van a ver que ya no aumenta la velocidad inicial. Y ahí vemos como la velocidad aumenta de 28 a 140. Y justo van a ver entonces ¿qué ocurre en este punto de acá? Acá vemos que esto de acá va variando, pero llega un punto en que la velocidad ya es casi constante, ¿no?
Por eso se le da puntos cercanos, ¿no? Porque van a ver también entonces que la concentración de sustrato sí va a variar. ¿Por qué? Porque aquí estamos en cinética de orden 0. ¿Qué ocurre de acá? Que la concentración de sustrato va a variar, pero la velocidad no. Entonces digamos que ya llegó a su máximo punto. Si llegó a su máximo punto, vamos a decir entonces que para este ejemplo, de todas las velocidades iniciales, yo vi que acá aumentó la concentración, pero ya no aumentó la velocidad. Por eso vamos a poner que la velocidad máxima es de 140. Y ahora, ¿cómo determinamos a partir de este valor la constante de Michaelis? Entre 2. Tendríamos que saber la mitad de esta velocidad, ¿no? ¿Cuánto es la mitad de la velocidad? 140 entre 2 sería 70. Y, uy, casualidad, acá tenemos 70. Entonces, ¿esto a qué me equivale? La concentración de ese sustrato a la constante de Michaelis, ¿no? Y entonces un gráfico para ver si entendieron el concepto, ¿no? Vamos a ver la velocidad máxima. Como ya sé que ahí es cinética de orden 0, va a ser casi constante, ¿no? Capaz acá yo puedo aumentar más y todo va a ser 140. Ya no va a aumentar, ¿no? Y esa sería la definición de velocidad máxima. Pero como vimos, esto tiene ciertas limitaciones, ¿no? Porque hay cierto grado de error y no es tan exacto. No es tan exacto. Porque si matemáticamente nosotros estos valores de acá los reemplazamos en ecuación, la velocidad inicial siempre aumentaría, nunca llegaría a un equilibrio. Por ejemplo, si yo aumento la concentración capaz 10 veces más, esta velocidad también va a ser mucho mayor. Y como eso no ocurre en la realidad, se utiliza otra representación. Esta representación se le conoce como el gráfico de Leeuwenhoek-Bark. Este gráfico lo que hace es la ecuación de Michaelis-Menten le hace los dobles inversos. Esta es la ecuación de Michaelis-Menten. Ahora lo que voy a hacer es tomar el recíproco. ¿Qué es el recíproco? El recíproco es la inversa. Por ejemplo, si aquí está velocidad inicial, el recíproco sería la inversa. Y así que vamos a hacer la inversa entonces. En nuestra gráfica de Michaelis-Menten vamos a transformar la ecuación, pero al revés. ¿Cómo es al revés? Por ejemplo, al revés, si acá pongo A entre B, ¿cuál es el recíproco de A entre B? Sería B entre A. Eso es el recíproco, ¿no? Cuando decimos recíproco, nos referimos a que va a ser el inverso. Vamos a variar el orden. Acá está velocidad inicial. ¿Cuál será el recíproco de la velocidad inicial? 1 entre velocidad inicial. ¿Cuál es el recíproco de todo esto? Es lo mismo, pero al revés. Velocidad inicial. Constante de Michaelis pasa arriba, más concentración de sustrato. Y abajo, ¿qué tendré que colocar? Velocidad máxima. Velocidad máxima por la concentración. por concentración de sustrato. Pero por sus conocimientos matemáticos pueden saber de que el denominador, cuando tienes una suma, se aplica a cada uno independientemente, ¿no? ¿Cómo se aplica eso entonces? Ya vamos a terminar con esto. Que la constante de Michaelis sería sobre velocidad máxima por concentración de sustrato, ¿no? Más la concentración de sustrato sobre más concentración de sustrato sobre la velocidad máxima por concentración de sustrato, ¿cierto? Sí. Pero esto se puede simplificar. Entonces, si esto se simplifica, ¿cómo quedaría entonces? Esto quedaría como 1 entre velocidad inicial igual a constante de Michaelis sobre velocidad. Vamos a dividir esto de esta manera. Voy a hacer acá un pequeño truco, que es esto entre concentración de sustrato, como multiplicando, ¿no? Esto es correcto, ¿cierto? Estoy simplemente esto de acá lo estoy separando
para que esto quede de esta manera. ¿Y qué es lo que estoy haciendo? Estoy linearizando la ecuación de Michaelis-Menti. ¿Qué es linearizar? Voy a hacer que tome esta forma de acá. ¿Y acá cómo sería? Bueno, esto de acá se simplifica. Esto de acá sería 1 sobre la velocidad máxima, ¿no? Y si lo ven, esto podría ser algo así, ¿no? Esto le vamos a poner y igual a m por x más b. ¿Qué sería el y? El y sería 1 entre velocidad inicial. ¿Qué sería el x? 1 entre concentración de sustrato. ¿Qué sería 1 entre velocidad máxima? El intercepto, ¿no? El intercepto. Y de esa manera, la ecuación de Michaelis-Menti, que era una hipérbola rectangular, ahora se transformó en una curva de recta, en una línea recta. ¿Qué es lo que hice? El inverso, doble recíproco. Y el doble recíproco me va a dar una curva, ¿no? Donde si yo calculo la pendiente de esta curva, puedo calcular esta proporción, ¿no? De Michaelis, la de Michaelis entre la velocidad máxima. Yo sé que, por ejemplo, ¿qué ocurre cuando el X, ¿qué sería en mi concentración de sustrato? ¿Qué ocurre cuando la concentración de sustrato es 0? Acá se pone 0. Si esto es 0, entonces me va a dar un punto acá, ¿no? Este punto le voy a denominar intercepto en Y. Este punto es el intercepto en Y. ¿Cómo se calcula? Cuando la concentración del sustrato es 0. ¿Y qué ocurre cuando el Y es 0? ¿Cuándo el Y es 0? Cuando la velocidad inicial es 0. No, cuando este valor va a ser 0, esto va a tener un valor acá. Entonces me va a dar 2 puntos. Y esos 2 puntos es una manera más precisa de calcular los parámetros como la constante de Michaelis y la velocidad máxima. Vamos a ello. Aquí está la forma lineal de la ecuación, el doble recíproco. Acá vemos que el intercepto en Y me va a dar justo la velocidad máxima y el intercepto en X me va a dar el inverso de la constante de Michaelis, porque esto es concentración de sustrato, ¿no? Concentración de sustrato lo vemos acá. 1 entre concentración del sustrato es 1 entre constante de Michaelis-Menti. Y de esa manera determinamos, utilizando esta gráfica que le denominamos gráfico de Liebenberg-Bark, hacemos los recíprocos y vamos a determinar estos 2 puntos. Y de estos 2 puntos yo tengo este valor. Y si lo despejo voy a obtener la velocidad máxima, y si este valor yo lo despejo, obtengo la constante de Michaelis. Ahora que ya vimos el gráfico de Liebenberg-Bark, vamos a ver al otro concepto. Anteriormente vimos el concepto de activadores, ¿no? Activadores habían de 2 tipos. Habían cofactores que eran inorgánicos, que eran metálicos, y había un tipo de cofactores que eran orgánicos, que se denominaban coenzimas. Estos 2 tipos de cofactores se encontraban en cierto tipo de enzimas, denominados apoenzimas, que son enzimas incompletas. Ahora, esos eran activadores. ¿Qué eran activadores? Aumentaban la cinética de la reacción, ¿no? Aumentaban. Pero hay otro tipo que tienen el efecto opuesto, que se llaman inhibidores. Estos inhibidores también tienen una clasificación, pero la idea es la opuesta al activador. Mientras que un activador